bastante interesante, sobre todo porque ¿quién en nuestras familias no tiene personas con enfermedades de adicciones, diferentes tipos de adicciones, no solamente al alcohol, no solamente a las drogas, sino que también adicciones a las redes sociales, al internet, al sexo, tantas adicciones, diferentes enfermedades que se derivan en cada una de las edades de nuestras vidas? Es el tema que traemos este día viernes en su programa Salud TV, diferencia entre consumo y adicciones. Quiero presentarles en primer lugar a mi primera invitada, la doctora Antonieta Córdoba. Ella es gastroenteróloga, hepatóloga. Muchísimas gracias, doctora, por acompañarnos una vez más. Osvaldo, muchas gracias de nuevo al canal también por la invitación. Es un tema que nos atañe a todos. La verdad que en nuestra familia creo que siempre tenemos algún tipo de adicción, como en algún miembro de nuestra familia, así es que los invito para que se queden con nosotros y puedan tener un mayor conocimiento para que de esta manera se brinden apoyo a las personas que así lo requieran. El doctor Carlos Vilá, experto en medicina homotoxicológica, también nos acompaña este día en el programa. Muchísimas gracias, doctor Vilá, por acompañarnos. Gracias, Eduardo. Muy amable, gracias por estar con nosotros. Y realmente es un tema muy interesante porque es un tema que afecta a toda la familia. Es un tema en el que nosotros, como medicina biológica, vamos a ayudar no tanto a controlar la adicción, pero sí con algunas plantas, algunos remedios naturales que van a ayudar a coadyuvar la ayuda psicológica o psiquiátrica que necesite el paciente, pero más que todo a la desintoxicación de los órganos internos como el hígado, los riñones, que pueden estar afectados precisamente por este tipo de drogas o consumos. El doctor Walter Lara, psicoterapeuta, también nos estará acompañando este día en su programa Salud TV. Gracias, doctor, por acompañarnos una vez más. Muchas gracias. Realmente yo le agradezco a este canal que le da la importancia que tiene una enfermedad tan grave, de tan fatales consecuencias, que la sociedad entera lo oculta. Y con la cultura del consumismo, de la imagen, de la transculturación, lo ven como una moda. Bien, ya vamos a hablar de todos esos factores, doctor Lara. También quiero presentarles a la licenciada Gilma Enríquez. Ella es psicóloga. Gracias por acompañarnos, licenciada Enríquez. Gracias, Osvaldo, gracias por la invitación, gracias al Canal 21 y les felicito por estos programas educativos que son tan importantes para la familia salvadoreña. Este problema de las adicciones, de las dependencias, sabemos que afecta tanto en todas las áreas, así que aquí estoy como psicóloga queriendo darles el aporte para ver cómo buscamos alguna solución. Así que a ustedes, televidentes, les felicito por estar sintonizando un programa que va a ser de mucho beneficio para ustedes. Bueno, este día nos estará acompañando como psicóloga, porque les comento así rápidamente, es la primera presentadora en televisión que tuvimos acá en El Salvador, hace 40 y tantos años ya. Y viene recordando nuevamente los medios de comunicación. Vuelve a las andanzas, licenciada. Aquí estamos. Bueno, bienvenida. Okay. Amigos televidentes, quiero compartir con ustedes la cápsula del día que hemos denominado diferentes tipos de adicciones. El que consume puede dejar de hacerlo cuando desee y no manifiesta negación en la cantidad que consume. Tampoco manifiesta un desequilibrio químico en su cerebro. Es ahí donde radica la diferencia y podríamos definir clínicamente que la adicción es una enfermedad física y emocional, crónica, progresiva y fatal. Es una dependencia o necesidad hacia una sustancia, actividad o relación debido a los trastornos que ésta causa en los circuitos de recompensa de la persona. Cuando comprar deja de ser una actividad lúdica o para cubrir una carencia y pasa a convertirse en una necesidad en sí misma, puede que estemos ante un caso de adicción a las compras. Cuando el deseo de mantener relaciones sexuales es demasiado frecuente y la búsqueda de satisfacción del mismo ocupa gran parte del día o conlleva consecuencias negativas, hablamos de adicción al sexo. No saber gestionar el uso que hacemos de las redes sociales puede conllevar numerosas consecuencias negativas, como por ejemplo, perjudicar a nuestras relaciones personales y a nuestra concentración o provocarnos estrés y ansiedad.
La adicción afecta al cerebro, causa sentimientos de culpa, vergüenza, ansiedad, irritabilidad e incluso problemas familiares, problemas económicos graves, por mencionar algunos. Sin duda es un tema bastante interesante en el cual usted, madre de familia, padre de familia, adolescentes que puedan estar viendo el programa, les atañe a todos. Bueno, nos atañe a todos porque muchas veces, como hemos dicho, que dentro de nuestra familia no tenemos un enfermo alcohólico, un enfermo drogadicto y también otro tipo de adicciones que hoy en día las vemos frecuentemente. Las adicciones a la internet, las adicciones a la tecnología, incluso la adicción a la comida, que es la obesidad cuando vamos ya con otro tipo de enfermedades. Doctor Lara, comencemos estableciendo la diferencia. Ya veíamos unos tips ahí en la cápsula, pero para que lo hagamos desde un punto de vista más profesional dentro de su especialización, ¿cómo podríamos definir el consumo y cómo podemos definir ya una adicción? Es que fíjese que incluso con las sustancias psicoadictivas hay un uso recreacional de gente con cierto grado de estrés o de cansancio por su trabajo, por las situaciones de la vida, y consume y usa la sustancia como una forma de relajarse. Hay un uso abusivo de la sustancia, que ese ya va a traer trastornos perjudiciales, así se llama, consumo perjudicial, con daños físicos, porque el problema del consumo de droga no solo lleva un daño físico, sino que psiquiátrico. La otra comorbilidad importante, la familia, como usted decía, la codependencia dentro de la familia. Cuando hay un adicto, toda la familia sufre, y comunitaria. Entonces el abordaje del tema tiene que ser bien integral, no solo tratar al drogodependiente, a su familia, a la comunidad, sino que él visto desde aspectos físicos, psiquiátricos, psicológicos, porque es una enfermedad multicausal, como decíamos, y no se puede abordar solamente con un especialista. Tiene que ser un marco equilibrado, porque hay que reintegrarlo a la sociedad. ¿Y esta enfermedad tiene un factor hereditario, doctor? Sí, fíjese que se ha descubierto hasta hace poco, hace como 5 o 6 años, que descubrió el cromosoma 11 en el alelo 22, 23. Ahí está, ligado a la herencia genética. Claro, eso no quiere decir que todos los que tengamos esa herencia genética podemos desarrollar la enfermedad. Media vez no entremos en contacto con la sustancia, tenemos el daño, porque tiene que ver con la mala eliminación del alcohol. ¿Qué es lo que sucede entonces, doctor, cuando el padre ha sido un borracho empedernido, como le conocemos acá en el buen salvadoreño? Tiene 4 hijos y solamente uno es el que salió, la oveja negra, como decimos, el que salió el alcohólico, el drogadicto. ¿Y qué pasó con los demás? ¿Hasta cuándo es que se despierta esta condición genética? Fíjense que se pueden hacer, es que la verdadera enfermedad no es el consumo. El consumo es solo el síntoma de la enfermedad. La verdadera enfermedad es la manera como la gente piensa y resuelve sus problemas, cómo maneja sus emociones y sus pensamientos, los impulsos. Esa es la verdadera enfermedad. El saber de Dios como energía universal de vida es algo que también no todos los niños, aunque tengamos el mismo papá y la misma mamá, no todos perciben el amor entre mamá y papá de la manera que cada quien lo percibe, porque tiene que ver con aspectos sensoriales de la percepción que están metidos en el cerebro. Fíjese que es tan difícil esto, que dentro de la misma familia, aparentemente 2 gemelos, cada quien puede desarrollar, si se cría en 2 familias diferentes, conductas adictivas diferentes, a pesar que tienen la misma herencia genética. Por eso le decía, tiene que ver con los factores de protección y los factores de riesgo. Si alguien está en un colegio donde hay las parejas, pues los compañeros lo indican o lo manipulan de tal manera que consuma, es lo más probable que se va a hacer un drogodependiente. Pero si sus compañeros de colegio
colegio, de escuela, sus compañeros de barrio, sus compañeros de colonia, son gente que le van a dar factores de protección, factores de espiritualidad, factores de crear valores positivos, de principios muy humanos, de quererse entre ellos. Es posible que aunque tenga el gen, no desarrolle la enfermedad. Bien, licenciado Enrique, ¿qué es lo que pasa entonces cuando dentro del seno familiar está esta persona enferma, ¿verdad? Que es adicta al alcohol, a las drogas, y es que muchas veces una cosa conlleva a la otra. Hay personas que no pueden estar tomando alcohol si no están acompañadas del cigarrillo o de drogas, cocaína o cualquier otro tipo de sustancias que hay hoy en día. Pero todo el mundo, por la misma desintegración familiar que existe, cuando la enfermedad va avanzando y comienza a hurtar ya las cosas de la familia, que se empezó a robar ahí un radito, un reloj, un anillo para irlo a vender, para poder consumir droga, todo el mundo rechaza y aborrece a ese miembro de la familia. Es la oveja negra, el que saca canas verdes, es la vergüenza de la familia. Pero ¿cómo se aborda desde el punto de vista psicológico el apoyo que tiene que haber? Porque si bien es cierto, la enfermedad siempre va a persistir, aunque esté ahí. Dentro de los alcohólicos anónimos habla mucho de esto, de que mientras la persona lo está consumiendo, esta enfermedad se está fortaleciendo para venir con más fuerza y venir con esos 7 demonios adicionales cuando esta persona recae. ¿Cuál es el apoyo psicológico que debe de tener? No solamente la persona que padece la enfermedad, sino que también el grupo familiar, para que comprenda que esta es una enfermedad, el alcoholismo. La drogadicción es una enfermedad, no es una parte de adicción que solamente decimos, porque adicciones, como decimos, son múltiples, pero ya cuando caemos en esa condición de que siga de repente ya es incontrolable la situación. ¿Cuál es el apoyo psicológico que se debe tener? Sí, o sea que estamos hablando que cuando la persona ya llegó a ese tipo de conductas, ya está en una etapa crónica. En primer lugar, es importante mencionar que la familia debe estar atenta a los primeros indicadores, no solamente hasta que la persona ya está en la etapa crónica. Es muy importante que la familia estemos muy atentos a nuestros niños para ver qué es que están haciendo, cómo piensan, y bueno, buscar ayuda lo más temprano posible en primer lugar. Pero si por alguna razón nos descuidamos, porque esa es la palabra realmente, a veces las familias descuidamos a nuestros niños, a nuestros adolescentes, por estar muy ocupados trabajando. Pero bueno, si ya cometimos ese error, hay un dicho que dice que errores no corrigen otros errores. Entonces, si nuestro miembro de la familia ya está en esa etapa, pues es urgentísimo buscar ayuda. La ayuda debe ser integral, pero bueno, lo más inmediato que tenemos es, creo que ahora el Ministerio de Salud tiene servicios psicológicos, servicios psiquiátricos en los ¿cómo es que le llama? En los ECOS, y bueno, también hay diversos programas, aún el programa de Alcohólicos Anónimos, que es comunitario, es muy importante. Y también hay casas de recuperación. Entonces no es solamente de decir, vaya, pues no servís y ahora te voto, porque los seres humanos no somos cosas para que nos voten, porque ¿qué es lo que sucede realmente en nuestra sociedad o incluso en las mismas familias como tal? Es como que usted tenga un perrito blanco y de pronto usted le empezó por chistar, por jugar, le empezó a tirar manchas negras, y usted dijo, ay, yo quiero ver a este perrito que se me convierta en dálmata. Pero ya cuando está todo pintado y esas manchas ya son difíciles de quitar, entonces a usted el perro ya no le gusta y lo bota. Pero si fue la misma sociedad quien lo llevó a esa situación, porque el problema es que la enfermedad del alcoholismo, sí, o sea, si bien es cierto que alguien ya puede traer un factor genético y hay factores en la familia que pueden contribuir a que se desarrolle la sociedad, que se desarrolle la enfermedad del alcoholismo, pero también, o sea, no es una cuestión solamente individual, es una cuestión familiar, es una cuestión social. Entonces, así que lo inmediato que hay que hacer es buscar ayuda y sobre todo no dejarle a él solo la posibilidad de recuperación. Y una de las cosas en las que más cuesta es que la familia no quiere cambiar sus costumbres. Recuerdo
Sí, licenciada, tengo que ir a una pausa comercial porque necesitamos abordar también el tema con los otros especialistas. Cuando regresemos vamos a estar abordando qué son los primeros signos que debemos de tener en cuenta antes de que una persona vaya a estar ya en una situación tan grave como decía la licenciada Enrique. Vamos a ir a una pausa comercial, vamos a ver también más adelante ciertos factores que también van a ayudar a desintoxicar el organismo con el doctor Vilá, cuando ya el daño al hígado, cuando ha llegado esta persona a consumo excesivo de alcohol. De esto y más estaremos hablando a lo largo del programa. Recuerda que el tema es la diferencia entre consumo y adicciones. Ya volvemos. Consumir es algo como un hábito que nos hacemos, y adicción es, bueno, siempre un hábito, pero un mal hábito. Adicción de un vicio, ¿verdad? Y consumo si se mete más a fondo en el vicio también. Consumir tal vez la ansiedad de algún vicio. Consumo es lo que nosotros estamos comprando a diario, y una adicción es algo que la tenemos muy arraigada y estamos dándole y comprando tal vez lo mismo. Pero una adicción a algo que tal vez sí nos puede ser útil. El consumo es el que se hace razonable, me imagino yo, y una adicción es la que ya no se toma conciencia. La adicción es que no puede uno dejar de consumir. La adicción sería cuando nosotros somos adictos a una cosa o un vicio, y el consumo es cuando consumimos pero no somos adictos y no lo consumimos a diario. Una adicción comercial sería de estar comprando y comprando el mismo producto sin que tenga necesidad de consumirlo. ¿Cómo puedes dejar, por ejemplo, una bebida? La adicción sería de que día, noche, mañana, madrugada, te despertás y querés tomar esa bebida, ¿verdad? Bueno, para mí sería esa una adicción. El consumo sería tal vez de 2 a 3 veces ese diario o semana. Nada más, yo creo que esa es la diferencia. Diferencia entre adicción y consumo es el tema que estamos abordando este día. Doctor Vilá, ¿cuándo una persona puede empezar a crear ya esa dependencia hacia una sustancia, hacia una bebida, hacia un hábito que se va tornando poco a poco progresivo y vamos llegando a esas adicciones desenfrenadas? Bueno, verás, hay una situación que nosotros vemos en la medicina biológica, y es que cada órgano tiene sus diferentes emociones. Por ejemplo, el corazón tiene las emociones de la alegría. Si un paciente está enfermo de corazón o de circulación, va a tener siempre tristeza. Si el paciente tiene problemas hepáticos, va a tener siempre cólera, rabia, enojo. Si el paciente es de riñones, entonces va a tener muchos miedos. Siempre se acompañan de miedos. Y si es un problema pulmonar, entonces el problema es melancolía. Entonces nosotros podemos ver un paciente cómo se va desarrollando a lo largo de la vida a través de las diversas enfermedades que puede tener. Si el paciente entra en estas situaciones emocionales, más el conflicto familiar que pueda tener, o el conflicto emocional, o el conflicto con Dios, porque hay que tener en cuenta una cosa, y todos vamos a estar de acuerdo: si no tienes a Dios en tu vida, está vacío. Está vacío, o sea, no tienes con quién compartir o con quién decirle: Dios, ayúdame, ¿dónde estoy? Pero bueno, aparte de eso, hay que ver precisamente cuáles son los problemas físicos que este paciente tiene para poder ser llevado a ese otro conflicto de consumo o de drogas. Si el paciente tiene cólera, enojo, mucho enojo, va a ser un paciente hepático. Y tenemos que trabajarlo con ayunos, con enemas de café, con tratamientos para el hígado. Si es un paciente que tiene muchos problemas respiratorios, asma, bronquitis, problemas de POC, problemas respiratorios, es un paciente muy melancólico. Y este tipo de paciente melancólico, naturalmente, va a tratar de solventar sus problemas de emociones a través de algún tipo de sustancias o drogas o pornografía. La pornografía hoy en día está tan al pelo como con el alcohol o con cualquier otra droga. Es impresionante. Y entonces tenemos que ir ayudando de esa manera al paciente, no solamente
trabajar en lo psiquiátrico o psicológico. Doctora Córdoba, desde pequeños muchas veces los padres de familia vamos creando ese tipo de adicciones en nuestros hijos. Hoy en día lo más fácil, ¿verdad?, para que el niño deje de molestar, entre comillas, es darle el celular, es darle el iPad, la tablet para que pueda estar ahí entretenido. Desde ahí comenzamos a crear ya ese tipo de dependencias. Jovencitos que pasan todo el día, yo creo que de aquí a unos 5 o 6 años vamos a tener una generación de jóvenes con problemas de la vista increíbles. Jóvenes que se quedan en la noche de lado, chateando, y esto es hasta problemas que vamos a tener, como se llama, a nivel de órganos y de manos. Hablemos un poco acerca de estas dependencias que muchas veces se van creando ya en estos hábitos, malos hábitos, y que los vamos haciendo nosotros como padres, para que vayamos tomando conciencia de ello. Sí, Osvaldo, principalmente es un problema que generamos en el hogar, ¿verdad? No es un problema que muchas veces echamos la culpa a la sociedad. Obviamente, vivimos en una cultura machista en la cual desde niños queremos que nuestro hijo desde bien chiquitito, más si es un varón, que aprenda a cómo sabe una cerveza, a cómo sabe el vodka o cualquier otra bebida alcohólica. Y en todo caso sucede mucho que los padres dicen: quiero que conmigo sea la primer borrachera que tú tenés. Entonces es una cuestión que, si bien hablamos, como mencionó la licenciada, que es un problema que se ha descubierto, que es una enfermedad más bien, que se ha descubierto que hay una cierta predisposición genética, pero también podemos hablar de predisposición genética en diversas enfermedades y no por eso lo vamos a desarrollar. Por lo tanto, yo creo que si yo me dirijo puntualmente a lo que va a traer como consecuencia estos desórdenes que muchas veces desde niños los aprendemos y vamos generando cierta tolerancia, curiosidad por querer saber qué más hay, no solamente con sustancias como el alcohol, sino que como drogas. Entonces esto genera un problema importante. Hablando puntualmente del alcoholismo, que como hepatóloga me toca mucho estar en contacto con esto, yo te podría mencionar que hay que considerar ciertas cosas, y en primer lugar es el tiempo que la persona ha estado consumiendo el alcohol, el sexo de la persona, porque las mujeres, desgraciadamente, tenemos como una mayor predisposición y llamémosle menor tolerancia al consumo de alcohol. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos un consumo sostenido de por lo menos 10 años de alcohol, aproximadamente se manejan cifras de 50 gramos de alcohol diarios para una mujer y 80 para los hombres, es que nosotros al pasar estos 10 años esperaríamos ya que el paciente esté manifestando alguna enfermedad asociada al consumo. El primero es una esteatosis alcohólica, en palabras no médicas, un hígado graso asociado al consumo de alcoholismo. ¿Por qué? Porque consumimos alcohol y es muy raro el paciente que no lo consume al lado de unas costillitas, de unas alitas de pollo, de boquitas, grasa más alcohol. Luego, hay que también, algo en lo que el paciente o a los televidentes les puede interesar, que hay unas cifras, ¿verdad?, que aproximadamente, sacando los cálculos yo para utilidad de los pacientes, los hombres, si consumen hasta 6 cervezas, digámoslo, su hígado puede metabolizarlo adecuadamente. Pero si estas 6 cervezas se vuelve una cifra constante, es lo que me va a mí a desencadenar una enfermedad hepática ya crónica. Ahora, para las mujeres no llegamos a estas 6 cervezas, es menos, son solo 4. Si nosotros consumimos vodka o, por ejemplo, whisky, es menor la cantidad porque tienen aproximadamente entre 40 a 45 gramos, lo que serían 2 onzas de cualquiera de estos licores. Por lo tanto, con 2 o 3 tragos cumplimos la cuota. Entonces, ¿a qué vamos con esto? Si bien es cierto, se lo disfrutan, yo creo que tenemos que aprender a cuidarnos por el hecho que es una frase muy célebre entre las personas que lo consumen. Cuando van generando tolerancia, incluso entre amigos, existe la broma de que soy un ladrillo seco.
O sea, no solamente pueden tomar esas 6 cervezas, sino que incluso se jactan que con 10 o 15 cervezas no pasa nada. En los primeros años de vida, cuando la juventud nos acompaña de la mano, probablemente no tenemos mayores manifestaciones. Más sin embargo, cuando esto sí viene a generarnos un problema, ya no hay vuelta atrás. ¿Por qué? Por una simple y sencilla razón. Porque el hígado es uno de nuestros órganos más agradecidos y no nos da mucho aviso. Entonces yo creo que debemos establecer, como bien dijo el doctor, no solamente una enfermedad psiquiátrica, debe de ser manejado un paciente por un equipo multidisciplinario para evitar todos los efectos crónicos de este tipo de enfermedades. Al igual que si habláramos, por ejemplo, de la cocaína o la marihuana, no solamente efectos a nivel hepático, problemas cardíacos. Me ha tocado ver a mis pacientes jóvenes que por una sobredosis de cualquiera de estas sustancias llegan casi a sufrir un infarto o una emergencia hospitalaria. Y el problema es cuando se llega ya a esos extremos donde la misma persona le cuesta aceptar la enfermedad. Donde dice, no, si yo soy bebedor social, no, si las drogas pues me hacen sentir bien o me hacen sentir mejor, y entonces ¿cuál es el problema? El problema es cuando ya se vuelve ya una adicción tremenda. Vamos a ver cómo esos bebedores sociales se pueden convertir en unos adictos empedernidos. Cuando regresemos de la pausa. Todos podemos aportar nuestro granito de arena para proteger el planeta. Pensar en verde no es tan difícil como parece. A continuación, te ofrecemos la manera de reverdecer tu rutina diaria. Hoy puedes comenzar por apagar las luces. Algo tan simple como apagar las luces de una habitación cuando te vas puede contribuir más de lo que te imaginas. También puedes hacer lo mismo con todos los electrodomésticos y aparatos electrónicos cuando no los utilices. Haz un uso racional de la energía. No hace falta que enciendas varias luces solo para estar en una habitación. Piensa si realmente necesitas las luces y úsalas solo cuando realmente sea necesario para poder ver y no simplemente por la costumbre de encender la luz y dejarla prendida. Enséñale a otros con tu ejemplo. Recuerda que es nuestro deber cuidar de nuestro planeta. Estamos ya de regreso en Salud TV. Me gustaría que abordáramos con el doctor Lara por qué unas personas se vuelven adictas a las drogas y otras no. ¿Qué factores ambientales son los que pueden incidir? ¿Qué factores sociales son los que inciden? Y sobre todo aquellos jovencitos que son como más propensos. No digo que los adultos no lo podemos ser, pero aquellos que, para no sentirse rechazados del grupo en el colegio, para hacerse el machito, ¿verdad? El que puede sorprender a los amigos, comienzan con ese tipo de probalo, no seas, y le dicen la palabrita, ¿verdad? Sí. Entonces, hablemos por qué unas personas sí pueden caer en este problema y otras no, doctor. Hablamos de la familia. Realmente el papá y la mamá deben de ser amigos de sus hijos, no desaprobarlos, no reprimirlos, no ser los fiscales de la vida del niño. Si la madre y el padre se hacen amigos de sus y horizontalizan la relación, el niño se va a sentir aprobado, no va a tener miedo. Todo el miedo, esa sensación de hostilidad, de desafecto, de desaprobación, ese miedo se convierte en ansiedad, en frustración, en decepción, en todos los problemas que el niño tiene, todo por una simple, usted lo decía, el hombre en este país capitalista anda produciendo, pero produce enfermos en la familia, no produce, son víctimas, nuestros hijos son víctimas, nuestros nietos. Entonces, ¿qué cuesta dedicar tiempo de calidad, no cantidad de tiempo? Entonces te llega 10 minutos a la casa y ya voy por el carrito y se tira al suelo y agarra el niño, hola, ¿qué tal? Yo disfruto a mis nietos. Mire,
día con mi esposa me mandaba al mercado y yo le llevé unos tomates, cebolla, y usted me dijo, mira lo que he comprado. Y yo me sentí mal, ya no te voy a comprar. Le dije, bueno, yo me pregunto, ¿y por qué me sentí mal? Te está desaprobando. Necesita uno aprobación y eso lo trae cerebralmente. Eso Dios lo da en el centro de la corteza cerebral, que es el centro del placer, y lo da como conservación de la especie. Porque lo que hablábamos, si usted tiene sed, pero sed y toma agua, usted se siente bien. El centro del placer. Si tiene hambre y come, se siente bien. Si tiene ganas de tener sexo y tiene sexo, se siente bien. Porque son solo circuitos de recompensa que Dios le da en el cerebro. También, si usted necesita hacer un esfuerzo y lo logra, se siente bien. Eso es lo que hay que estimular en nuestros hijos. Que no les va a pasar nada. Que todo lo que hagan está bien hecho. Si sacaron 1 en el examen, pero uno es mejor que 0. No, pero queremos lo que nosotros no hemos sido en nuestra juventud, queremos que ellos sean. Lo hacemos nuestras víctimas. Y hasta les asignamos la carrera que van a tener. Es que van a ser médicos, así como yo, qué bonito. Por eso es que yo le decía, el sistema del placer lo confundimos, porque en los circuitos neuronales que están en el cerebro, ahí están el sistema de recompensa, pero el sistema de recompensa lo engañan las sustancias psicoadictivas. El problema de las sustancias, que además de ser perjudiciales, se eliminan a las 4 horas. Entonces usted quiere más. Si pasó tranquilón 4 horas porque se consumió, se desinhibió con el alcohol, pero usted lo eliminó. Pero quiere más. Y como los receptores neuronales, el cigarro, digamos uno, se fuma un cigarro, le parecen 5. Se fuma un cigarro, 10, y así, ¿verdad? De tal manera que hay un momento que ya la tolerancia ya no puede. Y el consumo se va haciendo ya intolerante, un consumo abusivo, perjudicial. Casualmente la deshabituación le da los efectos contrarios a lo que hace el alcohol, que es un depresor. Las anfetaminas, la cocaína, que son estimulantes, los alucinógenos. Si usted deja de consumir alcohol, ¿qué es lo que va a tener? El agonismo. Completamente de acuerdo. Es la abstinencia alcohólica, cabeza, va a sentir el temblor. Si usted consume cocaína, que lo estimula, bueno, deja de consumir cocaína, casi se escapa a morir. Y por otro lado, lo que decía la doctora, el corazón piensa, pero todas las células piensan. Cuando buscamos a Dios, Dios Todopoderoso está ahí en el cielo, a saber dónde, en la supercorteza del universo. Pero hay que buscar a Dios en la mente de uno, en nuestra inteligencia. Y ahí hay que buscarlo. No andar buscando, Dios mío, Todopoderoso, quiero dejar de ver, no. Hay que convencerse a uno mismo que eso es perjudicial. Fíjese que yo le decía lo de San Agustín de Hipona, es interesante sobre los apegos. Decía el hombre que tiene una mente brillante. San Agustín decía, cuando yo pienso y le ordeno a mi cuerpo que haga algo, me hace caso. ¿Y por qué cuando yo pienso, mi mente piensa y le dice a mi mente que no haga algo, lo sigue haciendo? Interesante. Eso es el problema neurológico. Sí. Vamos a ir a una nueva pausa comercial. Cuando regresemos, vamos a ver qué otros factores inciden para que una persona se pueda convertir en adicto, pero también vamos a ir viendo ya cómo lidiar con un adicto. Si usted tiene alguna consulta, alguna pregunta que quiera hacerle a nuestros invitados, puede marcar el 2283-2157 cuando regresemos después del corte. Independientemente que estés enfrentando una adicción al juego, al alcohol, al cigarrillo, a las drogas, al sexo o a las mentiras, admitir que tienes un problema siempre es el primer paso para iniciar el proceso de recuperación. En tu casa, busca un lugar donde puedas estar tranquilo. Saca un lápiz y un trozo de papel y escribe una lista que incluya todos los efectos negativos que has experimentado desde que empezó la adicción. Puede que no te sientas bien al reconocer todas las formas en las que tu adicción te hace daño, pero ver la lista sobre el papel te ayudará a que decidas a detener tu adicción lo más pronto posible. Piensa y escribe la forma en la que la adicción haya afectado tu salud física,
¿Cómo ha afectado la adicción tu relación con las demás personas? Algunas adicciones también conllevan una gran carga financiera. Escribe la cantidad de dinero que tienes que gastar a diario, a la semana o al mes para mantener tu adicción. Escribe si tu adicción te ha afectado en el trabajo. Luego, piensa en la forma en la que mejorará tu vida una vez que la superes. Vamos a darle paso a una llamada que tenemos en el estudio ahorita, doctor, para que podamos ayudarle a la amiga televidente. Buenas tardes, gracias por participar. Buenas tardes. Buenas tardes. Oigan, mi consulta es que fíjese que tengo a mi madre con el diagnóstico de Alzheimer y el neurólogo me había dejado un medicamento que se llama Enterol, pero me la hace alucinar demasiado y ella está bien anciana. Yo le llamo a él y le dice que le deje de ese medicamento. No sé si ellos me podrán decir si esto me está perjudicando más. Gracias. Bien, vamos entonces a ver qué respuesta tenemos, doctora Córdoba. Mi recomendación es, la paciente debe de estar medicada. En un momento dado, la recomendación también podría ser buscar un especialista directamente en trastornos demenciales. En este caso, existen muy pocos en el país, ¿verdad?, para el grupo poblacional que somos, pero yo le recomendaría que buscara tal vez un geriatra especialista en problemas demenciales. Si la señora, el remedio, ¿verdad?, es peor por los efectos adversos que está presentando, más bien valdría la pena que ella buscara en todo caso otro lugar de consulta, porque no debemos descartar viendo el cuadro complejamente. Es muy difícil solamente tomarlo por viva voz de la familiar, sino ver de manera más integral a su madre para poder ver bajo otro contexto cuál sería el manejo adecuado y ver si existe otra alternativa de medicación para que en ella no se generen estas alucinaciones. Bien, gracias, doctora Córdoba. Tenemos otra llamada, me dicen, buenas tardes, ¿cuál es su consulta? Adelante. Me llamo José. ¿Cómo no? Adelante, José. Dice que quisiera preguntar a los doctores, pues porque yo tomo alcohol, cerveza, me dan ganas de tomar marihuana y cocaína. Entonces, pues, ¿a dónde puede ocurrir pues, para quitar esa adicción que ya no aguanta, me va a estar activo por eso? Pues? Muy bien, José. Vamos entonces con el doctor Lara. Y qué importante es esto, doctor, que dice, mire, yo ya no aguanto ya con esto. Llega un momento en que la persona dice, yo ya no puedo más, necesito la ayuda de un profesional. ¿Qué es lo que está pidiendo José en estos momentos? ¿Dónde? Yo voy a felicitar a José porque ahorita se está derrotando. Es decir, ¿y yo qué gano con andar consumiendo esto? Tú puedes llegar, José, perdona que te trate así, un poquito directo, con confianza, al Hospital Rosales, a la clínica de adicciones, ahí se llama, del tabaco, le dicen ellos en el hospital. Como eres drogas múltiples, puedes llegar el día miércoles o el día viernes a las 8 de la mañana en la clínica de adicciones del Hospital Rosales, aquí en San Salvador. Y ahí te vamos a atender con mucho gusto un equipo compuesto por médicos, psicólogos, trabajadoras sociales y enfermeras para irte acompañando en esta enfermedad tuya, que es una enfermedad maldita, realmente. Muy bien, gracias que hay que tomar nota, José, los días miércoles en el Hospital Rosales para que puedan comenzar a ayudar. Licenciada Enríquez, ¿qué otros factores influyen para que una persona pueda convertirse en adicto? Sí, además de los problemas que ya decíamos biológicos, están los factores ambientales, principalmente, como decía, la familia, que tanto la familia es afectiva, que la calidad de la comunicación que tenemos. Además de eso están también los factores ambientales ya de la comunidad. Lamentablemente en nuestro medio adquirir drogas es mucho más fácil que comprar otra cosa, ¿verdad? Entonces, así que todo eso influye, pero hay algo bien importante también que está influyendo, y es que si a nuestros hijos no les enseñamos la forma de autoprotegerse, porque la presión social es grave, la presión social existe, entonces tenemos que enseñar a nuestros hijos a aprender a decir no, y un no porque realmente, no porque mi mamá me va a regañar, sino
un no porque no me conviene, un no porque yo me amo a mí mismo, me respeto a mí mismo. Eso, enseñárselo a nuestros hijos, eso es como una vacuna. Y como muy bien lo decía el doctor él y el doctor Vilá, el hecho de tener realmente la mayor fuerza interior, que es la fe en Dios, porque miren, en nuestra sociedad se dice por ahí que está produciendo personas con trastornos mentales, ¿verdad? Así como está nuestra sociedad, ¿qué es lo que necesitamos? Fortaleza interior. Porque nuestros jóvenes incluso a veces hasta piensan no solo en consumir alguna droga, sino aún hasta en quitarse la vida. ¿Y por qué? Porque no tienen esa fortaleza interior para ver la vida de otra manera. Fácilmente se derrotan. Así que esos serían algunos factores. Y hay personas que dicen, bueno, mi vida no tiene sentido, yo ya quiero quitarme la vida, ya no aguanto más con esto. Vamos a ir a una pausa comercial. Cuando regresemos, quiero que hablemos de cómo podemos ir abordando cada uno de estos casos, ya desde el punto de vista terapéutico. Cómo podemos ir desintoxicando nuestro organismo cuando la persona ya ha decidido dejar de consumir alcohol, para evitar también que este abstencionismo, ¿verdad?, de alcohol nos pueda dar problemas más graves cuando no tenemos ayuda profesional. De esto y más vamos a hablar luego de la pausa. No resulta fácil dejar de fumar, ya que el tabaco crea una fuerte adicción. Por todos sus efectos negativos, vale la pena dejar de fumar. Y para lograr ese objetivo, le presentamos a continuación un remedio popular que muchos creen le ayudará a liberarse de esa adicción. ¿Qué necesitas para esta receta? Lo primero que necesitas es el deseo de dejar el cigarrillo. Como segundo ingrediente en esta receta, necesitarás una buena dosis de determinación y motivación. Cuando tengas los ingredientes principales, apóyate con la avena para desintoxicar el organismo y a la vez para reducir el síndrome de la abstinencia. Ponga a hervir 2 cucharadas de avena molida en una taza de agua por 5 minutos. Esto lo puedes beber después de las comidas. El síndrome de abstinencia de las personas que tienen la adicción al tabaco, la avena era un buen remedio. Pero también hablar de todos los remedios que usted, señora, que usted, esposa, usted, hermana, ha hecho por ese alcohólico que está en la casa. Hay tantas cosas que la gente hace, remedios que le van contando a la vecina y lo van poniendo en práctica. Hasta casos en que dicen que el ombligo, que se les cae así, que hay que triturarlo y ese polvito se le echa en la comida y en 15 días va a estar aborreciendo el alcohol. Mitos, realidades, quién sabrá, pero hablemos desde el punto de vista ya de la medicina homotoxicológica, de cómo podemos ir desintoxicando el organismo de un adicto cuando ha dicho, como en el caso de José, decir, ya no aguanto más, necesito ayuda profesional. Bueno, te voy a contar una cosa. Primero, no hay que andar desenterrando los ombligos de nadie. Definitivamente eso no sirve para nada. La avena sí es entre los alimentos que pueden ayudar a desintoxicar el organismo. Está la avena siempre y cuando el paciente no sea intolerante al gluten, como vimos en un programa anterior, ¿de acuerdo? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Hay muchos alimentos que pueden desintoxicarte. Tés de boldo, albahaca, epazote, amargón ayudan a desintoxicar el hígado y mantener el azúcar nivelada para poder no tener ese consumismo de drogas o el consumismo de carbohidratos, porque hay que tener en cuenta que ese es otro tema también. El ser consumista de carbohidratos, del pan dulce, del pan, del francés, del arroz, de los macarrones, ese es otro tema que puede abrirte el campo para poder ser otro tipo de droga que tú puedes consumir
remolacha, papa y alcachofa, eso te ayuda a desintoxicar el organismo y te ayuda a irte fortaleciendo en tu voluntad. Porque aquí el gran problema de todo es simple y sencillamente la falta de voluntad. Y eso, para eso, no hay otra manera más que fregarse. Nada más que eso. O sea, tú tienes que irte fortaleciendo y para eso te ayuda el ayuno. Y para eso te ayuda el tener una dieta alimentaria mucho mejor. Hay medicamentos dentro de la homotoxicología que te ayudan a desintoxicar el hígado, el páncreas, los riñones y el cerebro. Porque si no desintoxicamos el hígado, el nitrógeno cerebral no se desintoxica y por lo tanto siempre vas a tener ese cerebro intoxicado y mal. Por otro lado, dentro de la medicina china, el hígado está relacionado con la hipófisis. Entonces, si no desintoxicamos bien el hígado, la hipófisis no va a funcionar mejor y el centro de tanto estímulo cerebral positivo, como decía el doctor Lara, está dentro de esta zona. Doctora Córdoba, cuando ya dentro de la medicina vemos cuando este paciente, el síndrome de abstinencia en los alcohólicos es tremendo, cuando deja de tomar, comienzan esos temblores, esas alucinaciones, esos gritos de desesperanza y cómo es ya el proceso de desintoxicación o tratar de ayudar a este paciente para que ese hígado que ha recibido demasiada carga alcohólica y la cirrosis y tantas enfermedades que nos puede ocasionar el consumo excesivo de alcohol, ¿cuál es la parte de desintoxicación? Los pacientes, incluso cuando tienen ya este síndrome de abstinencia alcohólica, muchos, los familiares se ven obligados en llevarlos a una emergencia hospitalaria, ya sea un hospital de red pública o el hospital psiquiátrico, ¿no? Porque sí, definitivamente se vuelve algo aparatoso que para el que está acompañando lo preocupa mucho. El paciente incluso por la misma abstinencia puede llegar a convulsionar. Esto puede durar más o menos entre 48 a 72 horas. Lo ideal es que pues no llegáramos a estos extremos o que en todo caso, como en el caso del televidente que llamó, buscara una ayuda a tiempo y no cuando llevara una crápula. En términos no médicos esto vendría a ser una zumba, ¿sí? Mucho tiempo de consumo de alcohol o de cualquier otra sustancia que ha generado adicción y dependencia. Luego de esto el paciente definitivamente, Osvaldo, tiene que buscar un grupo de apoyo, llámese una iglesia, ¿verdad? Sin ver en qué cree, pero en Dios Todopoderoso. Igualmente un grupo de alcohólicos anónimos. Hay instituciones gratuitas que también lo pueden rehabilitar dependiendo del caso, si es solamente una sustancia la dependencia o múltiples sustancias. Y de alguna manera son pocos, pero sí existen los pacientes, como mencionaba el doctor, que dicen hasta aquí no me tomo una cerveza más, hasta aquí no me fumo un cigarrillo más, ya no voy a fumarme un puro de marihuana ni tampoco voy a consumir cocaína por A o B razón. No hay que esperar realmente que nuestro cuerpo de manifestaciones, cuando ya vienen a haber manifestaciones, generalmente suelen ser aparatosas en pacientes que han venido con un consumo por largo tiempo. Y vuelvo e insisto, ¿verdad? Que no hay que esperar a eso porque cuando ya llegamos a ese punto, ya el daño a nivel cerebral, a nivel del corazón, a nivel del hígado, de los riñones, ya no hay reversa. Doctor Lara, me gustaría que habláramos un poco acerca de la forma terapéutica en la cual la persona ya decidió y también que tenía un mensaje también para José, ¿verdad? Que me dijo usted, quiero decirle a José también que en las clínicas de Fosalud puede recibir esta ayuda, ¿verdad? La que usted estaba mencionando. ¿Cómo no? No solamente en Rosales, bueno, ya lo dije. Pero empecemos a hablar un poco acerca, doctor, de lo preocupante, que cuando ya la persona, los familiares quieren ayudar al alcohólico, al adicto a las drogas, llegan a lugares donde los tienen que internar. El proceso pues puede durar un tiempo de 1 año, 2 años, porque hay alcohólicos que dicen, no, si yo con 1 semana ya estoy bien y ya voy para afuera. Esto no es así. Háblenos desde el punto de vista profesional, cómo es el proceso que debe llevar esta persona para que pueda dejar este tipo de adicciones. Bueno, hay 2 tipos de deshabituación. Una es ambulatoria, que es la clínica que yo les decía, que en El Salvador Fosalud tiene en Santana, en San Miguel, en San Vicente, en el Neumológico, en el Saldaña y en Rosales.
ambulatorio, pero hay de internación que solo lo tiene el psiquiátrico y algunos hospitales, unos lugares privados, que ellos los internan, como bien decía la doctora, principalmente en la fase aguda, en la intoxicación o en el síndrome de abstinencia agudo. Hay que darles tratamiento, tranquilizarlo, restituir el sodio, el potasio, porque entra en un problema de que se pueden morir. Y el internamiento va a ir dependiendo de qué tan grave es la fase. Es que es grave. 6, un año. No, la deshabituación puede durar desde una semana, en el psiquiátrico los tienen una semana, 15 días, dependiendo de la respuesta que da. Luego se pueden enviar a grupos de autoayuda de la comunidad, que son de varios grupos. Están los del doctor Ayala, que abundan en todo El Salvador, están los Tercera Época, están los narcóticos anónimos, están otros que se llaman, bueno, y los tradicionales, grupos tradicionales que abundan en todo El Salvador. No les quiero hacer la propaganda porque sus mismos principios no lo permiten, porque ellos es por atracción, no por promoción. Entonces se atrae por el ejemplo, ¿verdad? Pero también hay comunidades terapéuticas donde los tienen un año internados ahí, no los dejan salir y dar respuesta. ¿Qué es lo que le quiero decir? Que hay enfermos, no enfermedades. Cada enfermo va a dar la pauta del tipo de tratamiento que va a tener desde este simple programa, no este simple programa, este excelente programa. Le puede ayudar a tanta gente como ustedes no se imaginan. Sin duda. Y espero que con este aporte que hicieron mis invitados y con el tema que estuvimos abordando ahora, entre saber diferenciar, y como lo vimos desde el principio del programa, qué es consumo y qué es adicción. Si usted tiene alguna pregunta adicional, puede hacerla a través de nuestras redes sociales. Nosotros nos dirigimos a nuestros profesionales de la salud para que se puedan poner en contacto con ustedes y puedan recibir una ayuda profesional. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Que tengan una bonita tarde y que Dios me los bendiga. La base fundamental para superar este problema es que la sociedad entera tome conciencia que la adicción es un problema serio y que busque la prevención en la presente y las futuras generaciones. Tome en cuenta que superar una adicción no es fácil, pero tampoco es imposible. Hasta la fecha, muchas personas en el mundo han logrado superar sus adicciones. Es necesario la comprensión y afecto de los familiares y amigos más cercanos. Muchas personas creen que pueden superar el problema solas, pero eso no funciona en la mayoría de los casos. Siempre busque a alguien en quien confíe para hablar. Refúgiense en sus seres queridos y luego, junto a ellos, busque la ayuda de un profesional. La mayoría de las personas que logran dejar las drogas o el alcohol necesitan ayuda profesional o un tratamiento para lograrlo.